Buenos días. Eh, Vamos a continuar hablando del presupuesto de gobierno, como lo hemos hecho en la clase anterior, y ahora vamos a hacer una extensión natural. Hablamos de la restricción presupuestal del gobierno, pero en un contexto donde los impuestos son de monto fijo y por consecuencia no son distorsionadores. Sin embargo, en la práctica, pues ese no es el tipo de impuestos que se ponen en el mundo real. En el mundo real sí tenemos impuestos que distorsionan las decisiones de los agentes. Y de hecho, en modelos anteriores ya hemos visto ejemplos de ese tipo de impuestos. Impuestos al trabajo, impuestos al capital. El propósito ahora de este modelo es, supongan que el gobierno tiene que fijar impuestos porque tiene que recaudar. Y estos impuestos ya no van a ser de monto fijo. De hecho, vamos a hablar de impuestos al consumo. Va a ser un impuesto especial por unidad de consumo. La pregunta es, si el gobierno tiene que recaudar recursos mediante este impuesto, ¿cómo debe fijar esta secuencia de impuestos de tal forma que minimice las distorsiones en la economía? O de otra manera, que maximice la utilidad de la familia. Entonces, el contexto en el que vamos a hablar es un modelo nuevamente de agente representativo que vive por siempre, va a tener que pagar un impuesto al consumo y aquí el gobierno lo que tiene que hacer es cómo fijar esas secuencias de impuesto al consumo de t igual a 0 hasta infinito, de tal forma que minimice las distorsiones en la economía. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona el modelo? Digamos, el gobierno lo que hace es anuncia estas secuencias de impuestos. No puede ser cualquier secuencia de impuestos, debe ser una secuencia que satisfaga su restricción presupuestal intertemporal y además debe maximizar la utilidad de por vida de las familias. Dada esa secuencia de impuestos, entonces las familias toman sus decisiones óptimas. En la práctica, este problema se resuelve en dos etapas. Primero comenzamos resolviendo el problema de la familia, dado los impuestos, y luego resolvemos el problema del planificador benevolente, dadas las decisiones óptimas de la familia. ¿Okay? Es el que se conoce como el problema de Ramsey, y es lo que vamos a abordar ahora. El problema de Ramsey en general es un poco complejo de resolver, así que vamos a utilizar formas funcionales muy agradables que nos permitan obtener soluciones analíticas que se puedan resolver fácilmente. ¿Okay? Pero la idea va a quedar ahí. Entonces, esta es la pregunta. Que estamos interesados en contestar. ¿Cómo debe escoger el gobierno la secuencia de impuestos distorsionadores para maximizar la utilidad de por vida de las familias? ¿Okay? Entonces, como mencioné hace un rato, el modelo se resuelve en dos etapas. En la primera etapa, la familia maximiza su utilidad de por vida, dadas los impuestos.
Y en la segunda etapa, el gobierno o el planificador benevolente maximiza esa misma utilidad de los agentes, por ello es benevolente, sujeto a dos cosas: a las decisiones óptimas de la familia y sujeta a la restricción presupuestal intertemporal. Y en esta segunda etapa, lo que escoge el planificador son las tasas de impuestos en cada periodo T. Entonces, vamos a comenzar describiendo el problema de las familias. Nuevamente, queremos hacer el análisis lo más sencillo posible. Suponemos una economía de dotación. Entonces, va a haber unas secuencias exógenas de t igual a 0 a infinito para las dotaciones. La utilidad de por vida de las familias. Vamos a adoptar una forma funcional particular, logarítmica en este caso, y nuevamente la idea es obtener soluciones analíticas, que el problema se pueda resolver de forma analítica. Al igual que en el modelo anterior, imponemos esta restricción sobre el factor subjetivo de descuento, beta por 1 más r igual a 1. Okay. La familia aquí tiene que pagar un impuesto a una tasa tau por unidad de bien consumido. Y la única fuente de gasto de la familia es consumo. ¿Okay? Entonces, con eso podemos escribir la restricción presupuestal, me atrevo a decir ya, intertemporal de la familia. Entonces, en términos intertemporales, el valor presente de la dotación, que es el ingreso aquí de la familia, debe ser igual al valor presente del gasto. ¿Cómo escribimos el valor presente de la dotación? Va a ser suma de las dotaciones de t igual a 0 hasta infinito,
y esas dotaciones en cada tiempo t descontadas en unidades de consumo de hoy. Entonces, por eso debemos multiplicar por el factor 1 entre 1 más r a la t. Sí. Estamos suponiendo que hay bonos de gobierno y que es la forma que tiene la familia de trasladar consumo intertemporalmente. Bien. ¿Cuál es el valor presente del gasto de esta familia? El gasto. ¿Y el gasto aquí qué es? El consumo, ¿no?, más el impuesto que tienen que pagar por unidad de bien. Entonces eso lo podemos escribir como 1 más tau por C. Noten cómo el impuesto permitimos que varíe en el tiempo. Por eso el subíndice T. Entonces el problema de la familia va a ser escoger todas estas secuencias infinitas de consumo para maximizar su utilidad de por vida, sujeto a 2, a su restricción intertemporal, tomando los impuestos como datos. Entonces, estamos en esta primera etapa del problema. Resolvamos paso a paso el problema. Entonces, planteemos el lagrangiano. Como tenemos una sola restricción presupuestaria, tenemos un solo multiplicador lagrangiano. Como es usual en los modelos que hemos trabajado en el curso, las condiciones de primer orden van a ser necesarias suficientes para un máximo. Entonces, la condición de primer orden respecto al consumo y esta debe ser para todo tiempo t. Bueno, esta expresión la podemos simplificar
Y tomamos ventaja de que beta por 1 más r es igual a 1. Entonces esto es igual a esta expresión. Igual para todos. ¿Vamos bien? Bueno, no hemos resuelto el problema, ¿no? Porque no sabemos qué es lambda. Y en un momento más vamos a interpretar esta ecuación. ¿Qué podemos hacer ahora? Ok, es una posibilidad. Hay otra forma todavía más directa que podría ser sustituir esta expresión en la restricción intertemporal de la familia y resolver para lambda. ¿Sí? Que es lo que nos interesa acá. Entonces esta mejor vamos a ponerle 3 y podemos sustituir 3 en 2. Y para hacer la notación un poco menos engorrosa, a esta expresión vamos a llamarle Y gruesa. Entonces esta Y simplemente es el total de las dotaciones evaluadas en unidades de consumo de hoy. Bueno, la lambda no depende de t, así que puede salir la sumatoria y resolver. Entonces noten cómo toda la expresión del lado derecho ya es conocida, las Y son exógenas, la tasa de interés pues está dada, ¿no? Satisface esa condición, así que ya hemos resuelto para el inverso de lambda, de ese multiplicador. Y una vez resuelto para eso, sustituimos acá y podemos resolver para el consumo. ¿Sí? Lo vamos a hacer en un momento más. Lo que me interesa aquí es tratar de interpretar este tema. Y para ofrecer la interpretación de ese término, consideren el siguiente caso. Supongan que tenemos una familia, ¿no?, que recibe dotaciones en cada periodo y estas dotaciones en principio fluctúan en el tiempo, no son constantes. Entonces, en algunos periodos quizá tengas una dotación muy baja, en otros periodos tengas una dotación muy alta. Quizá en otros no tengas nada de dotación. ¿Okay? Y tú evalúas todo ese valor presente de tus dotaciones. Pero quizá a esta familia le disgusta tener estas fluctuaciones en su dotación. Quizá la familia preferiría, en su lugar, un pago fijo, un pago constante a lo largo del tiempo. La pregunta es, ¿cuál sería ese pago constante para el cual la familia estaría indistinta? Entre obtener ese pago constante o esas fluctuaciones en su dotación.
Entonces, la familia recibe dotaciones fluctuantes evaluadas en unidades de consumo de hoy. Es esto, ¿no? Que es básicamente el lado derecho de la restricción presupuestal de la intertemporal de la familia. Bueno, la alternativa es, esta familia quiere recibir pagos constantes de ingreso en cada periodo, ¿no? Quizá le disgusta que en unos periodos no tenga dotación o en otros tenga muchísima. A ese pago constante vamos a llamarle A, ¿no? Bueno, es un pago que va a recibir en cada periodo de t igual a 0 hasta infinito. ¿Cómo evaluaríamos el total de esos pagos constantes en unidades de consumo de hoy? Y luego sumamos todo eso de t igual a 0 hasta infinito. Exacto. La pregunta sería, ¿cuál es esa A? ¿Cuál es ese valor de A para el cual la familia es indistinta entre este esquema y este otro? Entonces, ese pago constante debe resolver esa ecuación para que la familia sea indistinta. Y utilizaron la notación de hace un momento, ¿no? Que esta es Y gruesa. Entonces, esta A puede salir la sumatoria. Y es igual a esa expresión. Noten que este término es el que tenemos acá, en el lado derecho. ¿Cómo se le conoce a esta A? Por ahí quizá algún financiero, si es, ¿no?, conozca cómo se le llama esa A. Es la renta vitalicia. Es decir, este pago constante a lo largo del tiempo. En otras palabras, lo que queremos decir con eso es que esto se puede interpretar como una renta vitalicia. Entonces, ¿cuál es la interpretación? De este término, una renta vitalicia, es decir, esto es equivalente a un pago constante en el tiempo, que está dispuesta a recibir la familia, en lugar de dotaciones fluctuantes. Bien,
A este término vamos a llamarle W. Lo podremos llamar A, vamos a llamarle W, por riqueza. ¿Vamos bien? Entonces, retomemos lo que habíamos dicho hace un momento. Podemos ahora, ya que conocemos el valor de lambda, ¿sí? Todo lo del lado derecho es conocido, podemos sustituir la ecuación 3 en 4. Perdón, 4 en 3. Y esta ecuación 5 nuevamente se satisface en todo periodo. Y es la condición de optimalidad de la familia. ¿Ok? ¿Qué implica esta ecuación? ¿Qué información contiene esa ecuación, la intuición? Bueno, por definición, ya la W es constante, ¿no? Es esta renta vitalicia, es este pago constante que la familia está dispuesta a recibir en cada periodo. Este es constante. Lo cual implica que el lado izquierdo también debe ser constante. Entonces, si en algunos periodos este impuesto al consumo es alto, ¿qué debe pasar al consumo? Debe ajustarse a la baja. Si en otros periodos el impuesto es bajo, el consumo debe ser alto para satisfacer esta condición. ¿Queda claro? Entonces aquí el consumo se va a mover en forma inversa a la tasa de impuesto. ¿Queda claro? ¿Cómo optimiza este agente? ¿Cuál es su regla de decisión? Entonces, con eso terminamos de resolver la primera parte del problema. Ya encontramos las soluciones óptimas de la familia, dado el impuesto. Ahora tenemos que abordar la segunda etapa del problema. Y la segunda etapa, recuerden, es cómo este planificador benevolente debe fijar esa tau para maximizar la utilidad de por vida de la familia. Bueno, ya tenemos toda la información para escribir cuál es el problema del planificador benevolente. Hagámoslo. Entonces, el problema... bueno, nada más falta especificar una cosa, ¿no? El gobierno tiene que satisfacer una secuencia exógena de gasto. Sí.
Ujú. Sí, sí, es exactamente, es otra forma de decir o de interpretar esta ecuación. Sí, estoy perfectamente de acuerdo. Sí. Bien, entonces, ¿cómo financia el gobierno esta secuencia exógena de gasto? Pues ya lo habíamos por ahí mencionado con la pregunta de Alejandro. Aquí el gobierno va a tener dos instrumentos para financiar ese gasto. Tiene impuestos al consumo y puede emitir bonos. Entonces, con ello podemos hablar de restricción presupuestal intertemporal del gobierno, imponiendo la condición de transversalidad sobre los bonos. ¿Bien? Entonces, el problema del planificador benevolente que en este caso sería el gobierno, igual quizá ustedes piensen que el gobierno no es tan benevolente, pero bueno, no estamos abstrayendo de eso. Entonces, aquí el gobierno es benevolente. Entonces, el problema del planificador benevolente va a ser escoger toda esa secuencia de impuestos al consumo para maximizar ¿qué? ¿Perdón? La utilidad de por vida de la familia, por eso es benevolente. Entonces tiene exactamente la misma función de utilidad. Es un problema de maximización con restricciones. ¿Cuáles son las restricciones que debemos imponer acá? No, de la familia no. De esa ya la consideramos. Ese no es el problema del planificador. Sí era el de la familia, pero no el del planificador. Sujeto a las condiciones de optimalidad de la familia, a sus decisiones óptimas. Eso sí. ¿Y sujeto a qué más? Exacto, en valor presente. Entonces, si recuerdan, eso ya lo habíamos escrito como valor presente del gasto igual a valor presente del ingreso. Y aquí tomo la notación del modelo anterior, nada más para evitar confusiones. No, recuerden que ahí esto era impuestos. Llámenle recaudación ahora. ¿Okay? ¿Cuáles son los impuestos en cada periodo T? Aquí. Exactamente. En CT por tau T. ¿Okay? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es, el gobierno es, o este planificador es benevolente, no puede fijar cualquier secuencia de impuestos, es decir, está sujeta a la restricción intertemporal del gobierno y al mismo tiempo debe tomar en cuenta cómo la familia decide óptimamente su consumo en cada periodo. ¿Queda claro? Bueno, entonces, podemos simplificar este problema. En lugar de trabajar con dos restricciones, podemos hacerlo con una sola. Y para ello, pues simplemente podemos sustituir esta ecuación, es decir, despejar para consumo, sustituirla en la función de utilidad y sustituirla en la restricción intertemporal del gobierno. Entonces, simplifiquemos el problema.
donde la variable de decisión del planificador es precisamente esta secuencia de impuestos. ¿Vamos bien? ¿Queda claro entonces? Ya nos olvidamos ahí de que el consumo sea una decisión. Bueno, para hacer la notación no tan engorrosa, a esto, que es toda esta secuencia de gasto de gobierno, que es exógeno, evaluado en unidades de consumo de hoy, igual vamos a llamarle G gruesa. Bueno, noten las propiedades de la función de utilidad. Si aumenta W, aumenta la utilidad. ¿Hace sentido? ¿Sí? ¿Por qué? Este es como el ingreso constante a lo largo del tiempo. Así que si aumenta W, aumenta tu ingreso, ¿no? Esta renta vitalicia aumenta tu utilidad. Por otra parte, noten cómo si aumenta el impuesto, disminuye la utilidad, lo cual también creo que hace sentido. ¿Vamos bien? Planteemos el lagrangiano. Bien, lo que voy a hacer aquí es descomponer estos términos, ¿no? Esto va a ser beta a la t por logaritmo natural de W menos logaritmo natural de 1 más tau. ¿Okay? Luego, el logaritmo natural de W no depende del tiempo, sale de la sumatoria y entonces eso lo puedo expresar como W entre 1 menos beta. ¿Okay? Ese sería el primer término. ¿Sí? O lo hacemos paso por paso. Tomando en cuenta que la sumatoria de esto, como beta es menor a 1, es el inverso de 1 beta. ¿Sí? Bueno, y luego tomamos en cuenta el otro término. Falta el logaritmo, gracias. Y luego nuevamente tenemos una sola restricción. Okay, entonces tenemos un solo multiplicador. Ahora a ese multiplicador Lagrange le llamamos mu. Entonces, nuevamente aquí el problema está bien especificado, en el sentido de que condiciones de primer orden
va a ser necesarias y suficientes para un máximo. Me olvidé de hacer un truco acá. Como escribimos así el lagrangiano, en estas condiciones de primer orden aparece W, ¿no? Esta renta vitalicia. Bueno, podemos eliminar la W de esa condición de primer orden, dado que W no depende de tiempo, la podemos sacar de la historia, ¿okay? Y pasarla del otro lado. Entonces, eso lo pudimos haber escrito de esta forma. ¿Sí lo ven? Y entonces nos olvidamos aquí de estar acarreando esta renta vitalicia. No, acuérdate que era esta W, esta era, ¿no?, el valor presente de la dotación entre esto. Afortunadamente no está en términos de tau. ¿Ok? ¿Sí lo ves? Bien, entonces podemos simplificar esto. Otra vez tomamos ventaja de que por 1 más R es igual a 1. ¿No? Y con un poco de álgebra ustedes pueden llegar a esta expresión, que es válida para todo tiempo t. ¿En qué numeración nos habíamos quedado? Por favor. 5. Entonces esta es 6. Bueno, ¿qué es lo que implica esta condición? Que el impuesto, la tasa de impuesto debe ser constante. Vamos a llamarle tau asterisco. Bueno, esta no es una solución todavía porque no conocemos cuál es el valor de mu. Entonces, la pregunta aquí es, bueno, ¿a qué es igual ese impuesto? Tau asterisco. Ese impuesto, tau asterisco, dijimos que debe satisfacer la restricción respuesta intertemporal del gobierno. Entonces, ese tau asterisco debe resolver esta ecuación y la podemos escribir
G igual a todo esto. Sí. Lo puedes hacer desde acá si quieres. Todo esto es G. Queda esta expresión. Esta renta vitalicia no depende del tiempo. Entonces puedes salir de la sumatoria y pasas dividiendo. Entonces es esta expresión. ¿Sí la ves? Entonces podemos regrupar esto, ¿no? Ya conocemos o inferimos que el impuesto es constante en el tiempo. Entonces puede salir la sumatoria junto con la W. Entonces, en la ecuación 7 tenemos una sola incógnita, que es precisamente la tasa de impuesto. Es decir, la tasa de impuesto debe resolver esta ecuación. ¿Por qué es la única incógnita? Porque la secuencia de gasto es exógena, está dada, la tasa de interés está dada. Entonces, esto es conocido. Y esta, que es la renta vitalicia, también ya habíamos dicho que era conocida. Entonces, la única incógnita en esa expresión es la tasa de impuesto. ¿Vamos bien? Interpretemos esa ecuación. ¿Qué es eso? Una especie de renta vitalicia del gobierno. Aquí tenemos secuencias exógenas de gasto, no imponemos ninguna restricción sobre esas secuencias, así que pueden fluctuar mucho, pueden ser constantes quizá, como un caso particular, pero dadas esas secuencias, pues esas las podemos hacer equivalentes, ¿no?, a un gasto constante a lo largo del tiempo. Entonces esa es la renta vitalicia del gobierno. Entonces pueden pensar que a pesar de que tienen una secuencia de gobierno fluctuante, eso se puede transformar o ser equivalente a una secuencia constante de gasto. ¿Qué es esto? Esta es la recaudación, exacto. Exacto. Es el Tao por el CT. ¿Sí lo ven? Entonces esta es la recaudación del gobierno. Entonces, si el gasto de gobierno lo podemos interpretar en términos de una renta vitalicia del gobierno, pues entonces podríamos al mismo tiempo pensar en una recaudación del gobierno, digamos, constante.
en el tiempo. ¿Vamos bien? ¿Cuál? ¿Este factor descontado? No, no lo veo como una tasa de descuento, porque, a ver, recuerda que era el consumo. El consumo era la renta vitalicia de la familia entre el 1 más tau. Y luego, recaudación del gobierno, recuerden, era la tasa de impuesto por la base del impuesto, que en este caso la base del impuesto es el consumo. ¿Okay? Entonces, no es una especie de... No la veo, no la interpreto como factor de descuento. ¿Sí? Es simplemente recaudación. ¿Ok? Vamos a entender la intuición. ¿Por qué rayos este planificador benevolente decide fijar una tasa de impuesto constante? Ya resolvimos el problema, ¿no? Ya con esto terminamos la solución del problema. La solución es, el gobierno fija una tasa constante de impuesto que satisface esa condición. En otras palabras, ¿cuál es la intuición del por qué esta tasa de impuesto es constante? Bueno, para ello resulta útil pensar en términos de la ecuación de Euler, de la familia. Entonces pensemos en la forma más general, ¿no?, de la ecuación de Euler, y esa es la tasa marginal de sustitución en tiempo t entre la tasa marginal de sustitución descontada en tiempo t más 1. Y del lado derecho, ¿eso a qué debe ser igual? Al 1 más r, que es el precio de una unidad de consumo hoy en términos de una unidad de consumo mañana. La beta sí la vamos a poner acá, ya descontada. Nada más que ahora debemos considerar otra cosa en esa ecuación de Euler. ¿Qué? El impuesto al consumo. Entonces, este es el precio de una unidad de consumo en tiempo t, incluyendo el impuesto. ¿Cuál es el precio de una unidad de consumo en tiempo t más 1? Es 1. Es el 1 más tau, nada más que el tau en t más 1. Este impuesto al consumo en t más 1. ¿Vamos bien? Bueno,
Entonces ahora seamos más explícitos. Esto es la utilidad marginal del consumo en tiempo t, la utilidad marginal del consumo en t más 1, descontada. El lado derecho es el mismo. Ah, sí, bueno, igual y sí tienes toda la razón. Nada más para ser más preciso, digamos, en t y t más 1. Quizá es una mejor notación. Sí, estoy de acuerdo. Okay. Luego, tomemos las formas funcionales con las que hemos trabajado, en este caso la logarítmica. Entonces el numerador, esta es la utilidad marginal del consumo en tiempo t, esta es la utilidad marginal del consumo en t más 1, la beta la puedo llevar al otro lado, pero beta por 1 más r es igual a 1. Entonces, en la ecuación de Euler se reduce esa expresión. Igual, o si quieren plantearla de otra forma, sería esta. Noten cómo aquí está, esta es la implicación que mencionaba Alejandro hace un momento, ¿no? Pueden pasar esto para acá, esto para allá, y el gasto, incluyendo impuestos, debe ser constante en el tiempo. ¿Vamos bien? Ah, porque tasa marginal de sustitución en realidad es una razón de utilidades marginales. ¿Okay? Entonces, tasa marginal de sustitución en t y en t más 1 es un poco confusa. Pero por definición es una razón de utilidades marginales. ¿Sí? Por definición. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, una de las cosas que hemos, espero, aprendido a lo largo del curso es que a esta familia lo que le gusta es suavizar consumo, que su consumo sea lo más uniforme posible a lo largo del tiempo. Y para hacer eso posible, pues puede recurrir al mercado de crédito. ¿No? Ese fue de los primeros mensajes que aprendimos en el curso. Esta no es la excepción. Aquí también a la familia le gusta suavizar consumo, le gusta que sea lo más uniforme posible y ahora recurre al mercado de bonos de gobierno para que eso sea posible. Entonces aquí esta familia se siente más cómoda, está más a gusto, mientras más uniforme sea el consumo en el tiempo, como todos los demás modelos que hemos visto. Entonces, noten cómo, en la medida que el impuesto varíe en el tiempo, estas razones deben variar en el tiempo. ¿Ok? Bueno, pero si el impuesto es constante, entonces claramente el lado derecho es 1 y claramente la implicación de eso es que el consumo sea constante en el tiempo. Entonces esa es la intuición del por qué al planificador benevolente, el planificador benevolente decide secuencias constantes de impuesto, porque eso implica secuencias constantes de consumo para la familia y la familia se siente más cómoda con eso. ¿Queda clara la intuición?
¿Sí? En la función de utilidad no, es más bien directamente en la ecuación de Euler, ¿no? Es decir, si te estoy entendiendo tu pregunta, independientemente de cuál sea la función de utilidad, esta motivación para suavizar consumo es precisamente la ecuación de Euler, ¿no? Que es en la que te ayuda a entender la intuición de si trasladas consumo de hoy a mañana o viceversa. No sé si te estoy respondiendo. ¿Sí? Independientemente de la forma de función, bueno, cierta restricción creciente, perdón, cóncava y la segunda derivada negativa, ¿no? Utilidad marginal decreciente. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces este es el que se llama el problema de Ramsey, el problema de impuestos óptimos de Ramsey. Entonces, ¿cómo se resuelve en este caso particular el problema? Es fijar tasas constantes de impuesto. Regresemos a esta ecuación. ¿Y qué implica para el gobierno? Bueno, olvídense piensen en el caso de secuencias de secuencias de gobierno exógenas fluctuantes. ¿Ok? Donde esas secuencias hay una renta vitalicia que satisface esta condición, ¿no? Pero piensen en el caso de secuencias exógenas. Entonces, eso implica que la recaudación del gobierno en cada periodo va a ser constante. Pero en algunas ocasiones el gobierno va a ser mayor que la recaudación. ¿Okay? Quizá en otros periodos el gasto de gobierno sea menor que lo que recauda. ¿Okay? ¿Cómo puede ser eso posible? Emitiendo bonos, recurriendo al mercado de bonos. ¿Okay? En otras palabras, aquí el gobierno, digamos, el espíritu de esta ecuación es, digamos, dada tu secuencia de gasto, no te preocupes por estar fijando o atando tu gasto a una recaudación que varíe también en el tiempo. Despreocúpate de que la recaudación, ¿no? Digamos, lo que podrías hacer aquí es estar cambiando las tasas de impuesto en el tiempo para equiparar la recaudación igual al gasto en cada periodo. Esa es una posibilidad. Pero si el gobierno sigue esa estrategia, ¿no? Castiga a la utilidad de la familia. Entonces, el punto aquí es, olvídate de eso, ¿no? Tus impuestos, tu tasa de impuesto constante, la recaudación constante. Si en algunos periodos tú incurres un déficit primario, no te preocupes, tienes el mercado de deuda, ¿no? Puedes emitir bonos. Y si en otros periodos la recaudación está por encima de tu gasto, pues también no te preocupes. Lo que puedes hacer en ese caso es pagar la deuda con esos ingresos extra que emitiste en otros periodos. En otras palabras, aquí el gobierno lo que puede hacer es recurrir al mercado de bonos, ¿okay? De tal forma que su ingreso sea constante, su recaudación sea constante y no distorsione las decisiones de las familias. Esa es la implicación, la moraleja de este modelo. Llevemos el modelo a la práctica, al caso de México. ¿Qué pasa en el caso de México? Vamos a discutir cómo se diseña, grosso modo, la política fiscal y qué implica, ¿no? Vamos a contrastarla con lo que hemos aprendido de acuerdo a este modelo. Bueno, desde 2006 el gobierno emitió, bueno, el Congreso emitió lo que se llama una ley que es exactamente la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿Qué significa esa ley? ¿O qué implica para la restricción presupuestal del gobierno? Básicamente el espíritu de esa ley es que la restricción presupuestal del gobierno debe estar balanceada en cada periodo. Entonces, ¿no? El gobierno, o bueno, el Congreso discute primero cuál es la ley de ingresos, cuánto se va a recaudar, y luego discute el presupuesto de egresos, cómo se va a gastar, cuánto y en cómo se va a gastar.
si durante el año los ingresos suben por encima de lo presupuestado, entonces, de acuerdo a esta ley, también tienes que aumentar tu gasto. ¿Ok? Si tus ingresos bajan, ¿no? Conforme a lo presupuestado, entonces también debes ajustar tu gasto a la baja. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues, el presupuesto debe estar equilibrado. Ese es el espíritu de la ley. Entonces, piensen, por ejemplo, en tiempos buenos, digamos, en donde la economía está en expansión, la economía está creciendo por encima de su promedio, pues ustedes de forma natural pueden pensar que la recaudación es extraordinaria, está por encima de su promedio. Entonces, si la recaudación está por encima de su promedio, es un ciclo expansivo, la ley lo que dice es gasta más. ¿Ok? No importa en qué, tú gasta más. ¿Sí? Porque es lo que dice la ley. Si estás en un ciclo contractivo, ¿no? Como es el que ahorita se discute que sí o que no, entonces lo que dice, bueno, la recaudación sería menor a lo presupuestado, entonces tienes que ajustar tu gasto, ¿no? Tienes que amarrarte el cinturón. ¿Okay? La ley también considera casos excepcionales, ¿no? Cuando las cosas van mal y puede gastar el gobierno de forma extraordinaria, y como es exactamente la discusión que hay actualmente en México, ¿no? Por ahí el gobierno federal está solicitando incurrir en un déficit presupuestario el próximo año, precisamente eso, ¿no? Porque espera una contracción en la recaudación. La pregunta es si esa es buena política económica. Bueno, uno puede entender la justificación de esa política. Si uno mira al pasado desastroso de política fiscal en los 70s, en los 80, donde pues ahí el gobierno gastaba independientemente de cuánto recaudaba. Al final tenemos otros instrumentos de política fiscal, emisión de deuda y otros más, ¿no? Señoreaje, que de esos vamos a hablar más adelante. ¿Okay? No importa, endeúdate, tú gasta más, independientemente de lo que recaude. Y las implicaciones en términos macroeconómicos fueron desastrosas, ¿no? Ahí está la historia, 70s, 80s. Entonces, desde esa perspectiva se puede entender muy bien el diseño de esta ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, en el sentido de que le ata las manos al gobierno para que no se endeude indiscriminadamente. ¿Okay? Se puede entender perfectamente bien esa política. Pero otra vez retomando la pregunta, ¿es ese un buen diseño de política fiscal? Bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo en este modelo es no. Es decir, no hay nada de malo en que el gobierno pueda utilizar en situaciones extraordinarias el mercado de crédito, ¿no? Si la recaudación va mal. O si la recaudación va bien, la idea es, ¿por qué esos ingresos extras los tienes que gastar? ¿No? ¿Por qué no los ahorras para los tiempos malos, por ejemplo? ¿No? Es una posibilidad, ¿no? Digamos, la historia ahí de José y su sueño, ¿no? De los 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas. Pues, política fiscal sería eso, ¿no? En los años buenos ahorras para, ¿no? Gastar quizá en los años malos, ¿no? O pagar tu deuda en los años buenos. ¿Okay? Ese sería un mejor diseño. Y de hecho, en la propuesta de reforma hacendaria está incluido un esquema de esa forma. Ahora ya se va a discutir en México la implementación de una regla de balance estructural. Y la regla de balance estructural, en cierta forma, es esto. Es decir, lo que va a permitir ahora es, de acuerdo a cierta fórmula que está por discutirse, ahora en los años buenos ya el gobierno no va a gastar, ¿no? Indiscriminadamente toda esa recaudación extraordinaria, sino la idea es imponerle un límite a ese gasto. Y en los años malos, bueno, se le va a permitir en todo caso recurrir a gasto extraordinario. ¿Okay? Entonces, es un paso en la dirección correcta, ¿no? En el caso de que se apruebe esta regla de balance estructural, habrá que ver los detalles, a ver qué tan bien diseñada está esa regla, ¿no? Porque ya muchos hablan ahí de que sí, que la política fiscal debería ser contracíclica, por ejemplo, ¿no? Es decir, gastar más en años malos, ¿no? Para suavizar el ciclo. A mí me sigue causando un poco de comezón esa
contracíclica, porque si piensan otra vez en términos de restricción presupuestal intertemporal del gobierno, si tú tienes una recesión normal, no muy severa, una caída en la producción no muy severa, la idea aquí es el gobierno puede intervenir gastando más. ¿Ok? Pero si pensamos en la restricción presupuestal intertemporal, si el gobierno gasta más, hay de dos sopas. ¿Cuáles son? En la intertemporal, Si gasta más hoy, ¿qué tiene que hacer en el futuro? O cobra más impuestos o gasta menos en el futuro. ¿Ok? Gasta menos en el futuro. Al gobierno no le gusta gastar menos en el futuro. No le gusta que digan que va a gastar más hoy y que gaste menos mañana. Entonces, el escenario más natural es cobrar más impuestos en el futuro. Entonces, el hecho de que la política fiscal sea contracíclica y un papel activo del gobierno, a mí sí me causa un poco de comezón porque, otra vez, muchos piensan que el gobierno gaste más, no hay problema, no pasa nada. No, sí pasa algo. Eso implica mayores impuestos mañana. ¿Ok? O sea, no es el free lunch del cual muchas veces hablamos los economistas. Tiene su costo esa política. Ahora, eso no excluye que igual en situaciones extraordinarias, cuando ahí sí se espera una contracción severa, como la que observamos en el 2008, esa es otra historia. Ahí sí podría justificarse la intervención del gobierno. Pero en recesiones ordinarias, ¿no?, que son parte natural del ciclo económico, ¿para qué rayos están interviniendo? ¿Okay? Entonces, es la implicación práctica, digamos, de este modelito. ¿Preguntas? Bueno, nos quedan 15 minutos, a ver si podemos completar este ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, es un ejemplo irrealista, es un ejemplo estilizado, ¿no? Pero el propósito no es si es realista o no, sino más bien entender cómo puede funcionar la política fiscal. Ok, entonces, supongan, estamos en el periodo cero y el gobierno tiene que incurrir en un gasto extraordinario, de forma completamente inesperada. ¿Por qué? Podría ser una guerra, quizá, o alguna otra cosa, un evento ahí inesperado. Entonces, tenemos un número infinito de periodos y esta es la secuencia de gasto. Es decir, de forma extraordinaria, el gobierno gasta una unidad del bien hoy, pero en el siguiente periodo y en adelante no gasta absolutamente nada. Además, supongan una secuencia de dotaciones de t igual a 0 hasta infinito, de tal forma que sea igual a 1 en cada periodo. ¿Okay? Entonces, tomamos como referencia el modelo que acabamos de resolver hace un momento. La pregunta aquí es, ¿qué implica en términos de impuestos
que va a fijar este planificador benevolente, y en términos de política de deuda. Entonces, primero, demos un vistazo a la restricción presupuestal intertemporal del gobierno. Y aquí ya escribimos cuál es la solución del impuesto óptimo. Esta secuencia de gasto es 1. Entonces el lado izquierdo es 1. ¿Sí lo ven? Okay. El lado derecho es esta expresión. Entonces, no te estamos haciendo aquí, estamos resolviendo para ese impuesto óptimo, dada esta secuencia de gasto y esta secuencia de dotaciones. ¿Okay? Entonces, una ecuación para una incógnita. ¿Qué es esta W? No, recuerden que era la renta vitalicia, ¿no? Pero en este caso particular, ¿a qué es igual? ¿Cuál? ¿Otra vez? Esto es W. ¿Sí? Por ahí había otra respuesta, Alejandro. ¿A qué es igual W? La renta vitalicia. Yo les adelanto y digo, no es esto. La respuesta es automática, pero igual lo podemos hacer paso a paso. Lo hacemos paso a paso. Porque es 1. ¿Ok? Dijimos, pues, si la dotación fluctúa en el tiempo, ¿cuál es el pago? Esa renta vitalicia hace que la familia sea indiferente entre una secuencia constante de ingreso y esa secuencia fluctuante. Pero si aquí por construcción la dotación es constante, la renta vitalicia es precisamente 1. ¿Ok? Si no queda claro, igual pueden hacer, creo que es un buen ejercicio para casa.
demostrar esto? Tomen la fórmula de W y resuelvan. ¿Vamos bien? Entonces W es 1, lo cual implica que la restricción intertemporal del gobierno se reduce a esa expresión, lo cual claramente implica que la tasa de impuesto en este caso es exactamente igual a la tasa de interés. ¿Vamos bien? Entonces, en términos del modelo, esa tasa de interés es exógena, así que ya podemos conocer cuál es el impuesto. Y ya contestamos esta primera. Política de deuda. Recuerden, la deuda de gobierno está escondida ahí en la restricción intertemporal del gobierno. Entonces, para contestar esa pregunta, sí tenemos que recurrir a la restricción presupuestal en cada periodo. Entonces, la restricción presupuestal del gobierno en cualquier periodo arbitrario T es la misma que habíamos manejado en la clase anterior. Es decir, estamos permitiendo que el gobierno emita bonos. Estos son los impuestos, la recaudación por impuestos. Y su gasto es este. Entonces, esto es cierto en todo tiempo T. ¿A qué es igual la recaudación aquí? Aquí T es recaudación. ¿Okay? ¿A qué es igual recaudación? Tau por el consumo. ¿Ok? Y el consumo, recuerden que era esto. ¿Vamos bien? Entonces la recaudación, como W, esta renta vitalicia es 1 y la tasa de impuesto es la tasa de interés, pues la recaudación en cada periodo T es constante. Vayamos a T igual a 0. Y nuevamente trabajamos con el supuesto de que la tenencia inicial de bonos es 0. Entonces, en T igual a 0, tenemos G0 igual a T, ya no tiene subíndice porque la recaudación es constante, más B0G. Pero en el periodo 0 el gasto es 1. La recaudación es menor a 1, pero no hay ningún problema. El gobierno puede recurrir al mercado de deuda. Y emite bonos por este monto. Es un evento extraordinario, un gasto inesperado. No hay problema, te endeudas, ¿no? El gasto es temporal, luego revierte a 0. ¿Qué va a pasar en T igual a 1? Entonces, en T igual a 1 evaluamos la restricción. Tenemos G1
Esa es la forma general. Ya no le pongo subíndice a la recaudación. Y G1 era 0. Entonces, en el primer periodo, tu gasto es 0, tu recaudación es esta. Ahí tienes un superávit primario. ¿Cómo vas a manejar tu deuda? En este caso particular, podemos sustituir lo que habías emitido de deuda el periodo anterior. Lo sustituimos acá. La recaudación es la misma. Y noten que con esto podemos resolver cuánto va a emitir de deuda el gobierno en ese periodo. En otras palabras, emite la misma cantidad que originalmente, que en el periodo 0. Y ustedes esto lo pueden hacer para cualquier periodo T. Entonces, en general, aquí BT va a ser igual a BT menos 1. ¿Vamos bien? Entonces, para cualquier T mayor o igual a 1, recuerden que el gasto es 0. Esa es la restricción presupuestal del gobierno. Pero si BT es igual a BT menos 1, entonces esto se reduce a esta expresión. Recuerden que cada periodo el gobierno emite el inverso de 1 más R, de deuda nueva. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? El gobierno está recaudando justo lo necesario para pagar los intereses de la deuda emitida en el periodo anterior. ¿Okay? Entonces, lo que hace el gobierno es, se endeuda y esa deuda, en este caso particular, la mantiene constante en el tiempo. Por supuesto, tomando en cuenta que la recaudación nuevamente es constante, porque esa es la política óptima aquí. Y bueno, finalmente, la pregunta es, ¿y esta política viola la condición de transversalidad del gobierno? ¿Sí o no? ¿Por qué? La deuda es finita. La deuda en cada periodo va a ser el inverso de 1 más R. Entonces no tenemos problemas de que la deuda sea explosiva, así que la condición de transversalidad se satisface. Bien, pues con esto terminamos la clase de hoy y nos vemos entonces el siguiente martes.